Hola, 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 bienvenidos. Estamos comenzando Bonavita en 530. Hasta las 2 de la tarde, como todos los días, aquí en la Radio de las Madres. En esta jornada de martes 18 de noviembre. Hola, Xavi Escalante, se está instalando y se queda con nosotros en los controles centrales. 26:13 en la ciudad de Buenos Aires, el cielo está despejado, 29 la máxima para hoy. Raro, este noviembre va a cerrar con una baja en la temperatura, el miércoles 26 la máxima, el jueves 23, el viernes 22 grados. Está Alejandro Aymu, Lucho Murad en la producción. Vicente Castro, nuestro operador de streaming. Chael Sibel en el estudio, bienvenido. ¿Qué haces, Bonavita? ¿Qué rockera que estás hoy? Así soy. Sumate, como todos los días, en el 11 32 000 530. Ese es el WhatsApp de la radio. Y por supuesto, vía streaming, somos Radio AM 530, el canal de YouTube. Bonavita en la 530. O sea, entré muy mal. Yo creo que esto del el síndrome de la cabeza quemada, en este momento lo estamos pasando todos, ¿no? ¿Y por qué te robás que recién empieza tu síndrome de la cabeza quemada? Ahora me estoy dando cuenta. Claro. Ahora Alzheimer va llegando. Sí, claro. Hasta acá no era consciente. Ahora me pasaron dos cosas en un minuto que dije, che, qué mal que estoy. Yo no te lo quería decir porque te quiero mucho, te estaba cuidando, pero bueno. Claro, bueno, pero cuando se empieza a notar al aire, ustedes me lo tienen que decir. Sí, eso sí es. Si no, no me están cuidando, Totalmente. no me están ayudando en nada. Bueno, bienvenidos y bienvenidas, señores. Estamos todos un poco trastornados. Ya a esta altura del año te empieza a pesar absolutamente todo. Es increíble, se está terminando noviembre, o sea, se nos fue el año. Increíble, Bonavita. Falta cada día menos para ser Irlanda. ¿Cuántas cosas pasaron? Sí, vamos caminos a ser una superpotencia, ¿no? Pero ¿cuántas cosas pasaron este año? Tenemos que pensar en el anuario que vamos a armar para el último programa del año. Tremendo, increíble. Parecen años de perro, ¿no? 7 en 1. Sí. Vida totalmente, de perro. Sí, totalmente. Vida de perro, año de perro. Bueno, depende de qué perro. Sí, hay perros. Pues si sos uno de los perros tipo Conan. O tipo Dylan, que en paz descanse, Dylan, Es cierto, no hay clon de Dylan. No hay clon, pero vivió una buena vida, Dylan, ¿no? Imagino que sí. El perro que vio demasiadas cosas. Bueno, por supuesto que otro día, otra jornada en la República Argentina con mucha información. Hay mucho judicial hoy, vamos a tener que pasar por la cuestión Libra, pero también vamos a pasar por el tema Andís. Hay unos personajes maravillosos para seguir conociendo a estos nuevos personajes que se fueron sumando durante el gobierno de Javier Milei. Algunos que se reciclaron, la mayoría, debo decir. Hay un gran porcentaje. Un tercio, lo puedo dividir en tercios. Yo creo que un tercio es nuevo, primera vez en la política. Y otros se reciclaron como la Casa de Españolo en el country. Y hay, bueno, hablando de Españolo, hay varios nombres ahí que son reciclados. Algunos venían del gobierno de Mauricio Macri. Hay un recicle muy interesante. Empiezan a aparecer nombres que indagas un poquito en la historia y decís, ¿y cómo pasó todo esto y no fue tapa de ningún medio de comunicación? ¿Qué sucedió acá? Si te metés en la provincia de Buenos Aires vas a ver muchos que tenían el derrotero de Diego Santilli, que venían del PJ y terminaron de este lado. Sin ir más lejos, el Nene Vera, uno de los principales armadores, sí. Su hija que va a entrar a la... Consiguió una banca. Exactamente, a la legislatura provincial, y si pones la lupa ahí, sí. Bueno, te sorprendería, Bonavita. Vamos a poner la lupa ahí seguramente en los próximos días. Fue destituida la jueza Julieta McIntosh, ahora sí me atrevo a decir. O sea, es la primera vez que veo... Una chanta, mi más enérgica repulsa. Así es, está muy mal lo que hizo la jueza Julieta McIntosh. Ahora... Disculpame, los del Lago Escondido, los que jugaban al tenis con Mauricio Macri, tomaban el matecito con el logo del equipo, a ninguno le pasó nada. Está todo muy bien, pero acá hay una institución superior a todo el mundo en Argentina, que es Diego Armando Maradona, y se metió con la persona equivocada. El patriarcado pensé que me ibas a decir. ¿Por qué todo termina en género? Si es una chanta, es una chanta. Pero perdón, ¿cuántos jueces chantas conoces?
conozco jueces que fueron depuestos, justamente jueces honestos. El juez Arias, por ejemplo, en La Plata, que era un tipo que siempre bueno, militó. Pero ahí estamos hablando de otra cosa. Claro, ahí estamos hablando de persecución. Política, Bueno, sí, no, ese es otro tema. Bueno, pero esta mina se metió con el Diego, felicita, no tiene nada que ver con su identidad o autopercepción de género. Me parece, sí, insisto, no está bien lo que hizo, pero el país está lleno de jueces, no todos, ¿no? Pero está lleno de jueces que hacen cosas que no están bien, sin ir más lejos, los jueces de la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, nunca hay ningún tipo de sanción. Sí, Digo, que ojalá en todos los casos funcionara como ha funcionado y tan rápido además con la jueza McIntosh. A mí me parece que hay un componente diferente en este caso. No lo comparto para nada y tampoco quiero dar este No me debate. importa que no lo compartas, no voy a dejar de pensar eso. Entre otros títulos, por supuesto que se sigue hablando mucho del acuerdo con los Estados Unidos y cada vez que se indaga un poquito más en eso te das cuenta que en realidad no hay ningún tipo de acuerdo, es una imposición de los Estados Unidos. Ayer hablaba algo Pinazo, que después me sumaban información que tiene que ver con el sector de los medicamentos en Argentina. ¿Te acordás que se abrió un campo importante con la ley de genéricos en Argentina que estimuló la producción nacional, la inscripción de patentes? Un sector que va a ser muy golpeado, Feli. Estos son algunos de los temas importantes. Hoy, más adelante, va a llegar Atilio Borón y Ecuador va a ser uno de los temas. Sin duda, porque se votó un referéndum en el que el gobierno sale muy desfavorecido, jugado también a Estados Unidos, ahí, bases militares, explotación de recursos naturales y una reforma constituyente, así que para ponerle el ojo. Y si querés después, esta es la semana de la soberanía, nos fuimos a navegar el Paraná y te cuento un poquito de información de eso. Dale. Y vamos a hablar en un ratito del señor Calvete, Miguel Ángel ¿Quién? Calvete, el dueño de la libreta. ¿Viste que apareció una libretita? El escritor. Hoy escribía todos los nombres, los apellidos, no solo tenía libretita, tenía un teléfono, parece también, computadoras con mucha información. Calvete, que está preso ya, estoy hablando de la causa Andis, era una suerte de director paraoficial del Andis y era el que llevaba adelante todos los acuerdos, siendo muy bondadosa, con los proveedores del Andis. Así que mucha información con números, montos, porcentajes y nombres. Así que en breve te vamos a contar quién es Miguel Ángel Calvete y qué está pasando con esta causa que mañana lo tiene a el señor Españolo citado a declarar. Yo no creo que hable, la verdad. Vos sos de las que cree, yo creo eso, que alguien se reunió con Españolo y de alguna manera lo ablandaron. Súper arreglaron, o sea, está muy claro que arreglaron, porque incluso hay un cambio en la estrategia. Ahora dicen que los audios en realidad son creados con inteligencia artificial, cuando en principio todos admitieron que habían vulnerado, en todo caso, la intimidad de Españolo, ¿no? El propio Milei, o que Españolo se fue de boca, pero nadie cuestionaba que los audios eran originales. Ahora de repente parece que hay una suerte de acuerdo en ir en detrimento de los audios. De todas maneras, por lo que estuve viendo, la causa no se basa en los audios, sino que hay un montón de otra información más allá de los audios. Hay capturas de pantallas de celulares también, como te contaba recién, hay documentación. Hubo allanamientos, ¿te acordás? También incluso en la casa de los Kovalivker. Claro, y esta famosa libretita, y están los Kovalivker, pero hay un montón de nombres más de droguerías y de otro tipo de proveedores del Andis. Así que ojalá que la justicia llegue a fondo con esta causa. Se menciona poco por ahora a los Menem y se menciona poco por ahora a Karina, pero bueno, esperemos que avance. Esperemos que avance. 12:15 minutos, quédate, estamos en el 1132 000 530.
Vientos de 150 kilómetros en la Patagonia, por favor, oyentes, nos cuentan cómo están, nos mandan fotos, qué pasó, vientos pero terribles, en algunos lugares suspendieron todo tipo de actividades porque realmente sí, yo no sé, hoy miraba los diarios, algunos marcaban 350 ráfagas de hasta 350, ¿verdad? Kilómetros por hora. Bueno, me lo cuentan ustedes allí, vi algunas imágenes terribles realmente. Me gustaría saber qué haces, por ejemplo, con tus animales pequeños, ¿no? Los tenés que meter en corral sí o sí. Claro, sí, habían suspendido hasta el transporte público en algunos lugares, todo, absolutamente. El viento que todo lo empuja, ¿será ese? Probablemente. Hay en este momento fallas en Cloudflare, así se llama, que afectan a páginas web y apps. No sé si dieron cuenta que hoy había problemas con Twitter. ¿Qué problema? X estaba funcionando muy mal. Varias plataformas y servicios digitales presentan funcionamiento intermitente o caídas totales en la mañana de este martes. Entre las aplicaciones afectadas se encuentra la red social X, propiedad de quien sigue siendo Elon Musk, ¿no? Elon Musk, sí, no la compramos nosotros todavía. No, todavía no está en manos argentinas. La problemática impide a los usuarios, entre otras cosas, que puedan acceder normalmente a las versiones web. Todo esto empezó a las 8:30 de la mañana, hora argentina. Y bueno, no sabemos hasta qué momento se puede extender, pero más allá de X, que es lo que más usan ustedes vagos, el problema alcanza también a otras páginas. No te puedo creer que en el sector de los videojuegos, el LOL, por ejemplo, hay muchos jugadores sufriendo errores de conexión. No puedo creer, lo que me había marido de risa cuando llegué a mi casa y veía que los pibes no pueden jugar al LOL. el verbo sufriendo, vinculado a no poder conectarse al LOL, me parece un poco fuerte. Bueno, me encanta, lo voy a disfrutar mucho, ojalá que la tormenta dure bastante tiempo. No, Navita contra los gamers. Hasta las 7, 8 de la tarde, chicos, salgan a tomar un poquito de sol, claro. ¿Vos jugás al LOL? ¿Alguien juega al LOL acá? Yo jugué mucho tiempo el Counter Strike porque salía $1, vos ibas al ciber. Qué sangriento. Era sangriento, pero eran los primeros juegos en red. Mi mamá me daba $5, yo tenía 12 años y volvía con olor a cigarrillo. Y mi vieja pensaba que yo fumaba, no fumaba. No, era un lugar, claro, que estaba pero era un lugar cerrado, lleno de gente fumando. Claro, los viejos ciber. Sí, el ciber. Claro, ya no existen más los ciber, ¿no? No hay más, ya fue. Algo debe quedar por algún toquito con 2 computadoras. Los que quedan son turbinas, esa que va la gente al ciber, es la gente que no quiere utilizar su computadora para cosas cochinas. No ponga detalle en el tema, después tocas ese teclado. Mal tema. Chicos, salgan al sol, dejen un rato la computadora, se los pido por favor, tantas horas no, porque les puede hacer mal. Veremos a qué hora se modifica todo esto. Hay un temita con la yerba. ¿Cuánto pagaste la última vez que fuiste a comprar 1 kilo de yerba? ¿Te acordás? Yo te cuento, la que me gusta a mí, ayer fui, estaba 5.400. Así me hizo una lágrima, rodó por mi mejilla. 3.500, 3.600 claro. Lo que yo compro. Bueno, sí, porque esta tiene la hojita como un poquito más grande y no tiene polvillo. Vos es muy rica. Sos coqueta de yerba y después la hace pelota, le pone coco, pero la yerba que compra es buena. Eso hay que reconocerlo. Acá quiero decir que tenemos a un pibe que me dijo, quiero introducirme en el mundo. Mirá qué contento que está. Estás haciendo mierda a la juventud, Navita. Ese pibe no está jugando al LOL, está trabajando y está tomando mate con yerba. Estás armando una secta. Mi lectura es como el tipo que se compra un Rutino, un vino caro y lo mezcla con Coca-Cola y hielo. Eso es Bonavita. No tiene comparación. Bueno, en fin, de la felicidad de pensar en tu mate favorito a lo que va a pasar con la yerba, porque terminaron de pasar la motosierra por el Instituto Nacional de la Yerba Mate. Esto es, liberaron los precios de la yerba. Sobre todo, esto está destruyendo todo lo que tiene que ver con la producción local o con los productores de la yerba mate, porque les pagan 2 monedas. De hecho, está en duda que vayan a hacer una nueva cosecha porque realmente no les resulta redituable. Pero esto no es de ahora con esta medida. Esto viene sucediendo ya hace tiempo, así que es insostenible la situación. Incluso lo hemos hablado, Feli, cómo pierde la producción argentina en detrimento de la de otros países que se dedican a la fabricación de yerba mate, ¿no? Paraguay, Brasil, sobre todo, en un sector en el que podríamos ser competitivos, donde hay muchas cooperativas, donde durante tiempo hubo estímulo a la producción, incluso a la exportación, bueno, muy golpeado ahora. Hoy, a través de un decreto que se publica en el Boletín Oficial, que reglamentaba el funcionamiento del Instituto Nacional de la Yerba Mate, lo que se establecía es que deberá implementar medidas que resultan necesarias y convenientes para facilitar el equilibrio
equilibrio entre la oferta y la demanda de la yerba mate y de los privados, y ahora se modificó y dice que no podrá dictar normas o establecer intervenciones que provoquen distorsiones en los precios del mercado, que generen barreras de entrada, que impiden la libre iniciativa privada o interfieran en la libre interacción de la oferta y la demanda. Esto es, no se pueden fijar los precios, porque lo que trataban de hacer de ahí también era pelearle un poquito el precio para que los tareferos, para que los productores no la pasaran tan mal, ¿no? Ya hacía un año que cuando hablábamos con ellos nos decían, están nuestros pueblos paralizados porque todo se mueve en torno a la producción de la yerba mate, y al estar nosotros quietos, bueno, esto genera por supuesto una ruptura en lo que es el circuito económico. No, y el histórico problema de nuestro país, ¿no? Los productores ganan dos monedas, los intermediarios se hacen ricos, los consumidores pagamos fortuna. Bueno, ¿qué pasa en el medio entre el productor y el consumidor? Sturzenegger había festejado, viste que Sturzenegger es muy de festejar, por eso es el coloso. Sí. te festeja. Así terminó el coloso, ¿no? Absolutamente todo. Él lo que festeja es que dice él, con la desregulación, el precio de la yerba cayó 44,3%. ¿Ves? Yo tendría que estar contenta en este momento porque podría estar más cara todavía la yerba que me gusta. Dice él desde diciembre de 2023. De todas maneras no está barata la yerba, ¿no? Porque los sueldos están destrozados, entonces no nos va a resultar barato por más que él saque esta cuenta. Totalmente, y además precios que son cada vez más exorbitantes en el acceso a gente que tiene un salario mínimo de 320.000 pesos. Así es. Así que, bueno, festeja el coloso entonces, y los productores de yerba están en crisis. Lo que están diciendo es que probablemente no inicien la safriña de verano, hackeados por los aumentos en los costos de mano de obra, combustibles e insumos, entre otros ítems. Safriña de yerba es la cosecha estival de yerba mate que se realiza de forma más acotada en los meses de diciembre a marzo. Allí se distingue de la cosecha principal, la zafra, que ocurre entre marzo y octubre, porque la safriña genera un menor volumen de producción y parece que es lo que podrían sacrificar este año. Estaba leyendo sobre el coloso, Bonavita, ya que lo nombrás. Vos sabías que el coloso de Rodas fue una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Quería saber cómo terminó. Sí. El coloso terminó completamente destruido y sus restos fueron vendidos gracias al general musulmán Mawiya. Estás deseando el mal Sturzenegger. No, estoy retomando una historia, sí, ¿no? Historia pura. Uh-huh. Así que bueno, un saludo a las tropas moras que destruyeron el coloso de Rodas. Bien, y sigue la preocupación por lo que pueda ocurrir con el monotributo. Javier Milei dijo, son mentiras, son operetas, etcétera. Trató de bajar un poco el volumen porque se había generado una gran polémica, y la verdad que no quieren que nada les distorsione la agenda que vienen manejando tan bien post 26 de octubre. Lo cierto es que hay una modificación, hay un compromiso con el Fondo Monetario Internacional de modificar lo que tiene que ver con los monotributos, de una reforma tributaria, de una reforma laboral, y la idea es eliminar para recaudar más, básicamente. O sea, el esquema en el que estamos y en el que vamos a sumergirnos completamente es que los que menos tienen más van a aportar. Así vos pasás de un sistema de monotributista, un régimen de monotributista, a un régimen de autónomo, tenés que pagar mucho más, porque tenés que pagar por fuera lo que tiene que ver con la jubilación, lo que tiene que ver con los aportes provisionales, digo bien, lo que tiene que ver con la salud también, porque dejas de tener una obra social. No sé cómo funcionan hoy con el monotributo las obras sociales, me imagino que mal. Pésimo, ¿no? De hecho, es histórico igual, anterior a esta yo tenía una obra social por monotributo y básicamente lo que te hacen es te recortan miles de prestaciones. Sí, no tenés un médico generalista y gracias. Claro, sí, porque te retienen el dinero, pero finalmente no tenés la prestación Pésimo que necesitas. Servicio, aprovecho y lo digo al aire. OSDEPIM se llamaba, les recomiendo que no se anoten a esa si son monotributistas. Está muy bien. La van a pasar mal. En realidad lo que viene bien es la recomendación de cuál funciona bien, pero casi que no hay. Bonavita, casi que no hay, pero insisto, no es de hoy está todo peor, está mucho peor, pero históricamente la situación de los monotributistas con las coberturas sociales es mala. Quiero decir, probablemente haya mucho que modificar, pero modificar para que estén mejor los trabajadores, no para que estén peor como vamos en este caso, porque si vos te quedas sin esa posibilidad no vas a tener ni siquiera la consulta, no vas a tener nada, vas a tener que pagarlo vos de tu bolsillo, una prepaga o fijarte cómo lo solucionar. Pero además, si pasás a ser autónomo, se está hablando mucho ahora de un modelo español y demás, pero si en la situación que
que estamos, vos pasás a ser autónomo, tenés que hacer un despliegue de tramiteríos mensuales y anuales que no lo podés hacer solo, vas a necesitar también una asistencia, esto implica otra erogación de dinero, alguien que te haga todas las presentaciones, ¿no? Y vas a tener que pagar ganancias, como si fueras un empresario, felicitas, acá nadie que monotribute. Muchos van a tener que empezar a pagar ganancias. Exacto. Entonces, bueno, realmente es una complicación, por eso se entiende que Javier Milei salga y diga, no, es toda una operación, pero esto está acordado con el Fondo Monetario, parece en uno de los reportes del Fondo Monetario Internacional. Totalmente, tiene que ver con la discusión sobre la reforma tributaria, también se comentó en las reuniones con Estados Unidos, y te cuento más, felicita, bueno, sería un impacto grande, sobre todo para aquellos monotributistas de la mínima. En un momento en este país hubo algo que llamaba monotributo social, que lo que intentaba era darle un paraguas de derecho a aquellas personas que están en la economía popular, que tributan muy poquito, pero que tenían capacidad de facturar. Así que bueno, sería una reforma muy crítica. Ayer justamente hablaba con alguien que trabaja en Arca y me decía que, bueno, lo que habría que sacar son los impuestos que gravan la formalidad, ¿no? Como el impuesto al cheque, viste que se armó mucho debate con la propuesta de Álvarez Agis en torno de grabar el efectivo, pero me decía, bueno, ese es un debate polémico. Lo que es seguro es que no podés seguir grabando la formalidad, no podés seguir penando a la gente que paga en blanco, que hace las cosas bien, que factura. Lo que tenés que hacer es tratar de obligar a los que evaden y a los que subfacturan a que se amolden al régimen tributario. Claro. Bueno, este es uno de los grandes que se vamos a tener un verano súper caliente con todos estos temas. No sé en la calle qué va a pasar, pero en el Congreso y en cuanto a la avanzada con estos temas, me parece que va a ser un verano muy, pero muy caliente. Y cierro esta rondita de temas antes de irnos a la tanda con los números más para festejar. En este caso festejar Caputo. El gobierno logró en octubre un superávit financiero de más de 517 millones de pesos. Claro, los tipos no le mandan la plata de las cajas previsionales a 13 provincias, te frenan la obra pública, se te quedan con la plata de los impuestos al combustible. O sea, es un desastre lo que están haciendo, realmente es un abandono total, pero festejan que en este caso el Ministerio de Economía que logró un superávit primario de 823.925 millones de pesos. Esto implica un acumulado del 1.4 del PBI en lo que va del año. Y ojo ahí, Feli, porque escuché economistas de este lado de la grieta que dice que no están computando los intereses de deuda, que si se computaran los intereses de deuda, ese número con el que salen a golpearse el pecho no sería tal, sino que sería mucho más negativo. Hay un rebusque interesante ahí, ¿no? De cómo presentar los datos. Obviamente. Pero bueno, ¿qué quieren que les diga? Les está yendo muy bien con eso. Les está yendo muy bien. Algo nos está pasando. O sea, el problema somos nosotros ya, efectivamente, ¿no? Ganaron las elecciones, no hay duda de eso. Sí. Bueno, a nosotros nos está yendo bastante mal, pero a nosotros, cuando digo nosotros, me refiero a los laburantes en términos generales. A los monotributistas, ¿no? Por ejemplo. Monotributristes, eso así se llaman, así se llama. Bueno, vamos a hacer la tanda. Estamos en el 1132-000-530, como todos los días. Estamos también saliendo vía streaming. Venite a Somos Radio AM 530. Enseguida, bueno, muy bien, tengo invitaciones de todo tipo por aquí para hacer con ustedes, para hacerles a ustedes, pero después de la tanda se le da todo esto. Quédate. AM 530. Somos Radio. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. Se viene, datos inteligencia artificial. ¡Atención, Lanús! Por entradas agotadas en la función anterior, vuelvo a Perón. Sábado 22, entradas por Passline. Humor para sacarte la mufa. Sábado 22, Lanús, Perón. Inteligencia artificial con Adrián Stoppelman. Entradas por Passline. En 2025 venía a los talleres de Lecuni. Música, actuación, coro, tangos, cuentos, teatro, percusión y mucho más para compartir en familia. Acordate, en 2025 los talleres de Lecuni te están esperando. Informes e inscripción, informes.ecuni@gmail.com y seguinos en Facebook, Espacio Cultural Nuestros Hijos, y en Instagram, @ecuni. Lo nuevo en Ediciones Continente.
El goce de la crueldad. Argentina en tiempos de Milei, de Francis Rosenberg. ¿Podemos tolerar la política de la crueldad contradiciendo el preámbulo de nuestra Constitución? Un libro que recopila diversas perspectivas y analiza el fenómeno actual a fin de dar herramientas para transformar la realidad. Ediciones Continente. Editamos futuro con memoria. Ingresá a edicontinente.com.ar o al Instagram @edicontinente. Vení a conocer la provincia de Buenos Aires. Turismo todo el año. Provincia Bonita, Argentina. Más información en buenosaires.tour.ar. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Teatro Picadero, un espacio de arte y encuentro. Reí, pensá y emocionate. Vení a nuestro restaurante y completá la experiencia. Consultá la cartelera en teatropicadero.com.ar. Teatro Picadero, mucho más que un teatro. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Las voces se multiplican. Nuestra comunidad se agranda. Acá escuchándolos, compañeros, buen día, en Merlo, provincia de Buenos Aires, con Urba. Gracias a la comunidad 530, renovamos nuestra planta transmisora. Más potencia, más llegada. AM 530 Somos Radio. A todo el país. Hasta las 14, Bonavita en la 530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad. Siempre. Esa. Tengo dudas, no voy a bajarla, déjala que suba. Por eso no quiero parar, ya no tengo dudas. No voy a bajarla, déjala que suba. Es tan parecido al amor. Gozar es tan diferente al dolor. Claro que sí. Ahí va. Estamos hablando porque es un culebrón realmente, pero un culebrón de aquellos, y es difícil Tremendo. abordarlo porque hay tantos nombres. Esto que les contábamos de los nombres que aparecen involucrados en las causas, esto es la causa Andís, que es como la gran causa que desnuda un sistema de corrupción que llega hasta la cabeza del gobierno, ¿no? Pues está Karina, están los Menem y por supuesto Javier Milei, que protegió y blindó después de que se conocieron los audios de Pañuelo. Creo que a esta altura nadie tiene dudas de que todos están al tanto. Por supuesto, y traías el nombre de Calvete y qué melodrama que hay ahí atrás, Bonavita.
No, es terrible. Vamos a meternos un poco con este nombre. Hay muchos nombres más, ¿eh? Está Garbellini, que había sido funcionario, ahora creo que lo voy a mencionar también, pero que había sido funcionario ya de Andís durante el gobierno de Mauricio Macri. Hay muchas vinculaciones entre estos nombres y Mauricio Macri también, ¿eh? Mirá, aparece Machado en la libreta de Freddy. Calvete, Fred Machado por todos lados. Por eso te digo que bueno, Fred Machado ya se llamó al silencio, ¿no? Sí. Pero si hubiera hablado Machado... No hay uno que no tenía vínculo con Fred. Tenía razón. Mirá, ahí estamos viendo porque... Esta es la libreta de Calvete, que, o sea, la secuestraron en una, ya no es que alguien vino, un vecino golpeó, le dijo, tomá la libretita, la tengo acá, que hay diferentes letras. Digo, no se prendieron fuego y volvieron a aparecer. Nada, es la libreta de Calvete. ¿Qué dice? Ahí dice, yo creo que acá se va a poner celoso el ex marido de Pampita, porque aparece otro hombre en escena, Mirá vos. que es llamado como, en este caso, el ex marido de Karen. ¿De Karen? De Karen. Aparentemente ¿qué indica a Karen Reichard. ¿Y qué dice? Abajo. Relación entre, dice, ex marido de Karen con Fred Machado. No. O sea, tiene como una anotación ahí, como ver la relación entre. Googlear Claro. Fred Machado. Obviamente todo esto tiene que pasar por la justicia, está siendo investigado en este momento, obviamente la presunción de inocencia, que a veces en este país se olvida universal. muy rápidamente, existe para todos y para todas, ¿no? Mañana, les decía, va Diego Españolo, por lo menos está citado Diego Españolo, pero en esta causa aparece el nombre de Miguel Calvete, que está declarando hoy en la justicia. Y la pregunta, por supuesto, de quién es Calvete. Y ahí te metes en una trama en la que te digo es bastante difícil seguirlo. Muy prolijo anotando aparentemente Calvete, había anotado mucho. Un notario. Muy cercano a Diego Españolo, se conocieron durante la campaña presidencial del año 2023. La justicia lo que cree ahora es que Calvete tenía una suerte de función de director paraestatal, ¿no? Como un director blue, ponele, que le había surgido a Landís, y que él manejaba una red de contactos en el que garantizaba todo este sistema, todo este esquema de corrupción entre los prestadores y entre las políticas, entre los políticos, o funcionarios, para poner esos términos, y de aquí se beneficiaban diferentes laboratorios. Lograba destrabar pagos millonarios para droguerías y para firmas proveedoras, que sé yo, acá aparecen diferentes nombres, pues yo te decía que va mucho más allá de los Kovalipker. Aparece Ortopedia Sagués, Ortopedia Alemana, New Pharma, bueno, empiezan a aparecer, en esa libretita está el nombre de Randazzo también, apareció Floro, Randazzo. no, Entonces, Floro, te digo, pero si denunció la corrupción siempre, Floro. aparece también acá Randazzo. Bueno, las pruebas contra Calvete aparecieron en sus teléfonos, se le secuestraron 3 aparatos y en unos cuadernos que guardaba en su casa en el barrio de San Telmo. Ese domicilio fue allanado recién el 9 de octubre, después de que comenzara este escándalo. Y después de esto, acá está la respuesta a la pregunta que nos estábamos haciendo fuera del aire. Después de esto es detenido por aquella otra causa que ahora vamos a mencionar. Ahora te tiro unos datos otra impactantes. Causa, que esto es lo que yo te digo, ¿cómo este tipo tenía esta causa? Un tipo que viene de Cambiemos, que viene del PRO, que había sido concejal en La Matanza, tiene esta causa y no había sido título ni escándalo, ni había muchos informes al respecto, ¿no? Algunas noticias por ahí que pasaron medias desapercibidas, pero ahora te lo cuento, bancame un cachito que ahora te cuento eso. Bueno, Calvete había hecho diferentes anotaciones, así que están las anotaciones, pero además hay planillas con nombre de firmas como Expo Trauma, Artrobone, Innova. Acá él distinguía entre costos, o sea, hay columnas con costos, con diferencias, diferentes anotaciones en donde parece que iba haciendo los cálculos. Todo este material está en manos, mira, una prolijidad impresionante. Lo quiero en mi cooperativa, Mucha guita, mucho dato, sí, un buen administrativo, podríamos decir, ¿no? En otro de los cuadernos, la policía encontró un listado de personas que formaban parte de su círculo
círculo de contactos y en ese listado aparecen empleados de la Agencia de Discapacidad, aparecen dueños o empleados de droguerías y algunos allegados que formaban parte del esquema de corrupción. En estos cuadernos aparece esta anotación que te digo, relación entre ex marido de Karen, Fred Machado. Esto es lo que se lee en una de las hojas. Hay una pregunta ahí, ¿no? ¿Qué pasa? Bueno, ahora que tendrá que investigar la justicia. Bueno, escuchen esto. El empresario fue concejal de Cambiemos. En La Matanza. En La Matanza. Entre los años 2015 y 2019. Mira. Aportó a diferentes campañas políticas desde el sector privado. Es un empresario, ya lo dije. Y hoy está detenido por otra causa. ¿Por qué causa? La verdad que yo hoy me puse a buscar porque veía que estaba detenido por otra causa. Lo mencionan así, detenido por otra causa. ¿Por qué otra causa? Vinculado a prostitución, dicen algunos, pero ninguno brindaba mayor información al respecto. Bueno, resulta que este Calvete tenía una condena desde el año 2019. En el año 2019 él dejó de ocupar esa banca. Fue encontrado culpable por explotación económica del ejercicio de la prostitución ajena, ¿sí? Esa es la causa, explotación económica del ejercicio de la prostitución ajena, esto en el marco de una causa que analizó hechos que habían ocurrido entre junio de 2015, ya era concejal, acá, asumió en diciembre. Diciembre, exactamente. Y diciembre de 2016, bueno, parece que cesó ahí cuando... Se pisaron las responsabilidades, cuyo proceso judicial estuvo a cargo del Tribunal Oral Criminal 8, bueno, en fin. Además de Calvete había otros culpables, otros que fueron hallados culpables de este delito. ¿Qué consta en la causa? Que los 3 imputados les asignaban departamentos a las mujeres y les permitían vivir allí, ejercer su trabajo a cambio de alquileres extremadamente altos y con condiciones contractuales abusivas. Este es Calvete. El 180% del monto locativo original, o sea, no solamente ejercían la prostitución, sino que bajo una explotación, era un fiolo básicamente, ¿no? Se aprovechaba de estas mujeres cobrándoles una tasa altísima y además una cláusula específica que les cobraba un 10% mensual extra a estas mujeres que trabajaban en su departamento. 3 viviendas. Todas ubicadas en la ciudad de Buenos Aires, una de las cuales estaba a nombre de la sociedad Sulfox Trade S.A., que tenía a Miguel Calvete como el representante legal. Y entre las pruebas incorporadas a la causa hay llamadas telefónicas que daban cuenta del delito de explotación sexual y del control de los acusados sobre las actividades de las víctimas. Surge de los audios. ¿Qué? No, te sumo algo más. Estaba implicado su hermano también, que fue otro de los condenados, porque después vos seguramente vas a contar que la familia Calvete es bastante turbia, no es solo Miguel Ángel. Ahora vamos a hablar de la hija de Miguel Ángel, pero te quiero decir, después de esta condena y estos delitos que quedaron claros en la justicia, Calvete recala, insisto, en Andís, tiene muchas reuniones con españolos, se convierte en una suerte de jefe paralelo del Andís y claro, probablemente necesitaban a alguien con los antecedentes de Calvete para llevar adelante este negocio, ¿no? Sí. De las escuchas surge que tanto Miguel Ángel como Alejandro disponían sobre los inmuebles que estaban bajo su órbita y se beneficiaban de los pagos que efectuaban las prostitutas en condiciones desventajosas para ellas porque les exigían prestaciones mucho más onerosas de las que se le exige a cualquier alquiler común. Bueno, estoy citando datos puntuales de lo que fue en ese momento una página que no es de un diario muy conocido, ¿no? Que cubrió en ese momento lo que sucedía. Esto es del 6 de junio del año 2019. Pero Calvete además tiene una hija que era funcionaria hasta esta semana. ¿Dónde? Era funcionaria en el área del Estado que se encarga de las aduanas en Tierra del Fuego. La Comisión del Área Aduanera Especial, era directora nacional de Desarrollo Regional y Sectorial del Ministerio de Economía. Mirá vos. Sí, señora, y además jugaba un rol clave, obviamente, en la aduana, en la importación de insumos para
otra vez el sector ortopédico. Se habían ubicado bien, digamos. Se habían ubicado bien. Te sumo un dato más que eso se vincula directamente con el perfil de las empresas, ¿no? Con las que negociaba básicamente Calvete. con muchas de las que mencionabas vos, ortopedia alemana, entre otras, bueno, se sumaban a las que mencionabas vos en un principio, y además digitaba las compras en prestaciones de insumo de alto costo y baja incidencia. Esto, los PACBI, los insumos de alto costo y baja incidencia, son aquellos en los que se estima que es donde cobraba Karina el 3% especialmente. Claro. Bueno, ¿qué decirte? Unos nenardos maravillosos. Te faltó un dato en este perfil hermoso que armaste. Calvete fue quien condujo, quien coordinó la campaña electoral de Fino Chiaro. ¿Te acordás que Fino Chiaro, ex ministro de Macri, quiso ser intendente de La Matanza, el señor, y tenía nada más y nada menos que a este buen hombre, Miguel Ángel Calvete, dedicado a ser fiolo, mafioso, también metido ahí? Y un dato no menor, fue secretario general de la Cámara Argentina de Supermercados Chinos. De la capital. ¿Cómo lo logró? No lo sé. Lo leí esta mañana y digo, pero ¿cómo llegó ahí? Un tipo bien ubicado, evidentemente. Porque que yo sepa, no tiene supermercado chino. ¿Es chino? ¿Calvete es de origen chino? No, nada madre, que ver. No, bueno, no aparenta, no sé. No aparenta, no. Perdón, pero... No, está bien, uno tiene algo de lo fenotípico, no aparenta ser chino. No, tiene rasgos, no. Es más de Me llamó la atención también chino. cuando leí eso, digo, ¿cómo hizo este señor? ¿Qué dato? La Asociación de Supermercados Chinos, una asociación que tiene muchísimo peso en Argentina porque disponen precios minoristas también. Vamos a ver qué dice Calvete, si es que habla Calvete. Si habla Calvete, creo que los complica a todos. Vamos a ver si lo arreglaron a Calvete o no lo arreglaron, que insisto, está preso por esta causa en la que fue condenado en el año 2019. Volveremos sobre Calvete. Insisto, son muchos nombres. Nos quedamos ahí en Calvete porque si empezás a nombrar todos los que están citados y todos los nombres que hay, es una ensalada que es muy difícil de seguir. Además tiene un prontuario largo, Calvete. Sí, un prontuario, familia, tenía todo. Y hicimos un repaso así como muy superficial. Abuelo ¿no? pájaro, la verdad que vamos a seguir ocupándonos de eso. 12:47 minutos. Escúchame, hablamos hace muy poquito tiempo del tema propinas. Me acuerdo. Propinas. Porque sucede en muchos lugares, la cuestión empezaba por acá. Sucede en muchos lugares que te empiezan a pedir, vos pagás con alguna billetera electrónica, puntualmente creo que con Mercado Pago, no sé si con otras, y te preguntan si querés dejarle propina. Si querés dejar la propina y te dice 5, 10, 15, bueno, no sé qué, te propone ahí varias instancias, entonces vos dejás la propina que te parece. Ahora, no solamente esto te ocurre cuando vas a un bar o un lugar de gastronomía, sino que esto empieza a suceder en otros lugares, ¿no? Pasás, comprate en un kiosco un paquete de cigarrillos y te preguntan si querés dejarle una propina a la persona que te atendió, que seguramente es un empleado el que te atendió, ¿no? Entonces esto vas a hacer ya parte, insisto, tampoco esto es nuevo, ¿no? Que te digan, si agarraste el laburo que vas a tener propina, te completás con tu propina, digamos, tu ingreso. Pero ahora se ve mucho más y en lugares en los que antes no veías que te pedían propina, ¿sí? Entonces, el gran tema es, ¿están dejando propina? Les preguntábamos. ¿Están dejando propina? Si va a través de la aplicación, ¿va para el laburante la propina o la recibe o no la recibe? Buena pregunta. Bueno, las preguntas que nos hacíamos, ¿no? Hay lugares en donde no te aceptan que le deposites propinas en el CBU de la empresa. Entonces, bueno, también complica. Claro. Y hoy, como todos manejan billetera electrónica, muchas veces te ocurre que saliste a comer algo y no tenés efectivo. ¿Qué haces? Otra pregunta, ¿cuánto se deja de propina? Porque yo en general no hago 10, pedidos. ¿no? ¿Qué? 10. Eso cuando vas a comer, ¿no es cierto? Te gastás 10.000, dejás 1.000. Sí. Ahora, te traen algo a tu casa, ¿no es cierto? Un pedido, algo chiquito. Bueno, ahí también está el tema de propina. ¿Cuánto se deja? Yo en general dejo 1.000. Sí. A veces pienso que es poco, a veces pienso que es mucho, porque si el pedido dice de 4.000 pesos le estoy dejando 1.000, digo la pucha. Digo, dejar menos de 1.000 también me parece una falta de respeto. ¿Cómo manejan ustedes el tema propina? Quiero que me lo cuenten en el 1132000530. Si te animás, dejás un mensajito, 40 segundos, un minuto, y por supuesto también en el chat del streaming Somos Radio AM530. Pero además se suma Martín Suárez, que estuvo en la calle, entiendo, hablando con, no sé si gastronómicos o con gente sobre este tema. ¿Cómo estás, Martín?
¿Cómo te va, Feli? Así es, Jair. Feli, buenas tardes. Es uno de los sectores más vapuleados, ¿no? Porque sí, además tienen un sindicato que no los ayuda para nada. Estamos hablando del gremio de siempre alguien se ofende cuando hacemos un comentario de ese tipo, claro, quiero decirlo. Ahí está el amigo Luis Barrio Nuevo, el amigo del pueblo, que hace mucho bochinche, que tiene muchos afiliados, pero que no pelea mucho la paritaria de todos los que trabajan en bares y restaurantes. Se calcula que más del 60% están en condiciones muy precarias, de total informalidad. Por el otro lado, la gran mayoría de los dueños de los bares y restaurantes le ofrecen muchísimo menos del salario a sus empleados que está estipulado en este estatuto de gastronómicos. El actual a octubre es de 850.000. Bueno, no le dan ni por asomo eso, porque la gran mayoría precisamente descansa en la propina. Pero dan propina y muy poca. Lo que pasa es que además están vacíos los lugares, Martín, la mayoría de los lugares no. Totalmente, y los que consumen muy poco, Feli. Claro. Me estaban contando los trabajadores que aquel personaje, por ejemplo yo, que voy con mi computadora cuando tengo un parate, que me pongo a escribir una nota para el diario, que me quedo 2 o 3 horas y no te voy a consumir un café con un tostado porque realmente está arriba de los 10.000 pesos, no es negocio. Claro. Bueno, hoy con un café, con una botellita de agua, con una gaseosa, la gente que tiene que permanecer, que tiene que estar dentro de un local para esperar, para hacer lo que tengan que hacer, se estira hasta por 3 o 4 horas, es decir, bajó el consumo. Y los menús ejecutivos, que antes había muchas ofertas, bajaron la cantidad, aumentaron en un 80% este último año, y la gente está consumiendo cada vez más. Pero el tema de la propina para los trabajadores, para las mozas, para los mozos, para los trabajadores gastronómicos, es un tema que realmente preocupa. Recorrimos varios bares y también aquí restaurantes de la zona del microcentro porteño, que siempre tienen clientes oficinistas, administrativos, bancarios, también muchos de estos uno piensa que tienen un buen pasar económico. Sí, por arriba de la media sí, pero también la crisis económica está atravesando a todos y uno hoy por hoy se fija dónde gasta y dónde no. De un total de 12 bares que recorrimos, Feli, el 70% de sus empleados reconoció que prácticamente no están dejando propina. El resto que dejan muy poco y que no respetan tampoco el 10% tradicional. Acá no hay una ley en la República Argentina. En otros países del mundo sí, que te dicen por ley que tenés que dejar el 10% de propina porque no te cobran servicio de mesa, y eso sí está estipulado por ley. Acá no. Hablamos con un mozo, con 2 mozas, y una de ellas dijo abiertamente, sin temor a que la escuche el dueño, de que le están pagando 630.000 pesos y que el resto, arreglate, conseguilo con la propina. Si te parece, los escuchamos. Feliz. ¿Cuánto sacás por mes aproximadamente? Más o menos. Y 630.000 más la propina. ¿Y sacás mucho más con la propina o no? No, casi nada. Este año empezaron a dejar menos de 500 pesos de propina. En promedio, sin importar cuánto gastan en lo que piden. ¿Recordás algún año que pasaste por esta misma situación o esta es la primera vez? No, la verdad que no. No, que yo recuerde, no. Hola, ¿cómo estás? ¿Deja propina como antes la gente o ya se perdió esa costumbre? Algunos sí, otros no, algunos poco, otras el 10%, como corresponde en algunos lados. Acá no hay una ley, ¿no?, que regule la propina, ¿no? O acá no, bueno, ojalá se hiciera porque sería una gran ayuda, como en otros lados. Hay otros países en los que está obligado, el 10% viene incluido en el ticket. ¿Viene jodida la mano? Sí, se cuidan, preguntan mucho los precios, comparan, bueno, algunos sí te dejan el % y bueno, todo de acuerdo al precio. Hola, buen día. ¿Cuánto hace que trabajas en el rubro como moza? 8 años más o menos. ¿Están dejando propina actualmente? Casi nada, porque todos dejan menos del 10%, que es lo que veníamos más o menos de costumbre, lo que uno más o menos calcula que vas a tener. Y de estos 8 años que trabajas como moza, ¿cuál fue el peor año de trabajo? Y la verdad que yo el año pasado, la temporada pasada, digamos, me fui a Mar del Plata, ahí ya había menos propina. En marzo volví acá a trabajar, digamos, a este bar y también siguió igual. Y ya te diría que a mitad de año ya casi no nos dejan. Bueno, importantísimo este último testimonio porque está revelando que también en la costa la están pasando mal los gastronómicos, ¿no? Sí. Y cerraron varios bares históricos, muy reconocidos, de renombre en la ciudad de Mar del Plata, por ejemplo. Déjame que te complemente este informe con un dato revelador que viene de la mano de la Asociación de Hoteles, Restaurantes, Confiterías y Cafés, la ARC,
que fue publicado hace exactamente una semana, el martes pasado, señala que la caída del consumo en el sector ronda el 30% en comparación con el año 2024. Otra encuesta de Management as Fit reveló que 8 de cada 10 argentinos modificaron sus hábitos de consumo y que también las salidas a comer afuera fueron los primeros recortes que hicieron en el grupo familiar. Sí. Y según datos de Kantar, Feli, que es una firma internacional que realiza sondeos de mercado, el 76% de los argentinos redujo sus salidas a comer afuera. De ese monto, el 74% lo hizo por los altos costos, y de ese total también el 66% lo hace para socializar o para festejar algo puntual. Día de la Madre, Día del Padre, Día del Niño, cumpleaños, bueno, etcétera. Solamente de ese total, el 12% opta por la alta cocina, que es la cocina gourmet, que son los platos más caros, los más chiquitos, que comes menos y pagas fortuna, ¿no? Bien, gracias Martín por este informe tristísimo, la verdad, lamentable, ¿no? Lo que cuentan, porque una de ellas incluso dice antes dejaban el 10, ahora no, ahora todos dejan 500. La costumbre de dejar el 10 y también contemplar que durante mucho tiempo una parte importante de los sueldos de los mozos, de los meseros, de los camareros se componía de esto. Los que no pierden creo que son los empresarios gastronómicos, ¿no? No sé, sí, ¿cómo que no? Deben estar golpeados. Depende, hay empresario y empresario, digo, lugares más pequeños, lugares más grandes. Yo creo que sí que están todos golpeados por esto. Sí, se cayó el consumo en todos lados. Sí. Hasta en los lugares donde es más caro, va la gente que tiene mejor poder adquisitivo, también se vio resentida la actividad. Uh-huh. Me parece que no es negocio para nadie, pero obviamente los que más sufren siempre son los laburantes. Sin duda. Gracias, Martín. A vos, Feli, hasta luego. Hasta luego. Por aquí muchos mensajes al respecto con el tema de las propinas. El laudo tiene su pro y sus contras. A ver qué me dice. Laudo gastronómico en un sistema de retribución económica para trabajadores del sector hotelero y gastronómico en Argentina que se implementó en diferentes momentos. Era un porcentaje obligatorio, 10% habitualmente, que se adicionaba a la factura final del cliente, a diferencia de la propina, que es voluntaria y que generalmente va al mozo que atiende como lo conocemos habitualmente, ¿no? Dice Víctor que Barrio Nuevo no tiene casa declarada, la que está es una tapera abandonada, no la muestra a nadie. Barrio Nuevo, por supuesto, el sindicalista del gremio en cuestión. Acerca de las propinas, trato de pagarlas en efectivo. También observé que mozos y mozas te dejan su propio alias para que le transfieras a ellas. Sí, en algunos casos sí, en otros casos no se los permiten a eso. Eso te decía antes, en algunos casos ni siquiera le permiten eso. Sí. Hola, no estoy de acuerdo con la propina, es una limosna, que el empleador pague lo que corresponde, que los trabajadores luchen por sus salarios como los demás gremios y que expulsen a Barrio Nuevo, nos dice Norma de Adrogué, que le pone calificativos. Sí, adjetivado. Sí. Diana dice que en pedido ya muchas veces te trae el pedido una persona y en la app te figura otra. Agustín dice, en lo personal hace muchos años que dejo religiosamente el 10% de lo que consumo. Es una cuestión ideológica, no de filantropía. Abrazo grande desde la ciudad de La Plata. Hola, Félix, Jair, equipo técnico completo, solía dejar propinas en función del lugar y consumo. En la actualidad no me es posible porque los valores son carísimos, nos dice Gaby de Mataderos. Gracias, Gaby. Por aquí Gustavo, no todos cobran servicio de cubiertos, debería incluir propina y el dueño dársela al empleado, nos dice Gustavo de Villa Adelina. Hola, Félix, Jair. El otro día escuché a un especialista hablar de que la provincia de Buenos Aires como subnacional podría entrar a los BRICS e incluso acceder a préstamos del Banco de los BRICS. ¿Saben algo ustedes o podrán averiguar? Porque sería algo muy importante. Bueno, les mando un saludo y gracias por todo. Soy Aldo de Constitución. Gracias, Aldo. Lo vamos a averiguar. Dale, gracias por estar acá. Hola, soy Adriana de La Plata. Nunca dejo propina, aclarando que lo hago para que los empleadores no se hagan los distraídos y paguen lo que corresponde. Creo firmemente en que dejar propina es normalizar el trabajo precarizado. Te traigo otro debate para que se pique de nuevo, Bonavita. Acá Sergio dice, la propina se gana. Si no me gustan cómo atienden, cero. Soy de ese equipo yo también, Mariel dice lo mismo. Lo perdí. No, acá está. Si hacen mal su trabajo, me resisto a dejar propina. Así que hay una cosita que me genera tensión. Posición, Bonavita, yo he sido trabajadora gastronómica. Mira vos. Sí. Igual no, en los lugares que he trabajado no, casi que no se dejaba propina. No era en atención al público. Así como vos cuando vas a tomar algo, a veces te atiende gente de muy mal talante,
y que vos decís, esta persona no debería dedicarse a trabajar con seres humanos porque no es lo suyo. Sí. También muchas veces los clientes van de muy mal talante y creen que el que los atiende tiene que soportarles absolutamente todo, ¿no? Qué Digo, hay ahí difícil la una... atención al público, que Es difícil la atención al el público. café en la cabeza. Sí, a es veces difícil también. la atención al público, claro que sí, y no todos están preparados para la atención al público. No, yo creo que igual hay un piso de cortesía que tenés que tratar de sostener si trabajás en la atención al público. Claro. Y también si estás yendo a tomar un café, para mí hay una vara moral y ética de las personas que se ve en cómo tratan a la persona que lo atiende. Cuando vos estás en condición de consumidor, la gente que maltrata y desprecia a un mozo es gente que no está de mi mismo lado de la vida. Viste que hay mucha gente que tiene un trato despreciativo, no peyorativo. Con un gastronómico, sino no solamente con un trabajadores, gastronómico, con un vendedor. Sí. Exactamente. Es cierto. Digo, es un tipo que está laburando, que se está ganando el pan, que probablemente no sea millonario. Un poco de empatía también ahí. Yo siempre en efectivo, me dice Teresa de Córdoba, y muchas veces me acerco a quien me atendió para darle en mano. Algunos tienen un tipo de alcancía, sí es cierto, como que es colectivo, digamos, la propina, ¿no? Sí. Hubo un súper reconocido hotel, restaurante, que las chicas nos avisaron que el dueño pasaba y se llevaba la propina. Me han contado estas historias también, ¿eh? Luego volví allí y ya se había resuelto este tema, nos cuenta Teresa. Gracias, Tere. Déjame meterme con mira, Mario Antón dice, no sé de qué carajo se ríen tanto estos dos. Deberían dedicarse al stand-up por nosotros, Bonavita. Pero después... un beso, lo estamos pensando. Después de eso dice, rimen Calvete, se la perdieron. Ah, bueno, no somos tan maleducados, somos inteligentes, manejamos de otra manera. No, y además tenemos un glosario muy vasto como para caer en lo que estás pensando vos, Mario. Lo lamento, vamos a avisarte del show que hacemos con Bonavita. Debe ser del equipo que tiene la fijación con esa rima. Sí. No algo voy a del decir más que eso, dale. Tómate un flete. Hola, Felicita. Hola, Jair. Roberto, de acá de la Ciudad de La Plata, los saluda en este lindo día. Que tengan una excelente jornada. Y le explico una cosa a mi criterio. La jueza McIntosh es una vedette. Es una vedette. Fue vedette durante toda su estadía de magistrada. ¿Verdad? Ese es el tema. Más allá de que sea una mujer atractiva, pero es una vedette. Estaba para otra cosa. Yo no voy a sacar trapos al sol porque los trapos se lavan en casa, ¿verdad? ¿Usted qué sabe? Se la conoce. Eso buscaba, ser artista, ser Sharon Stone. Ah, es una delincuente, viejo, es una delincuente y que pague por delincuente, listo. No. Yo insisto que a los tipos no los juzgamos por cómo se ven, si se peinan, si se operan, si no se operan, si se ponen botox, no se ponen botox. No, pero este comentario me hunde en mi debate, Bonavita. No puedo dar un debate después de este comentario. Hola, chicos. Con respecto a la propina, dejo solo para los mozos que me atienden bien, para los que atienden mal o con total diferencia. No dejo. Lili de Lanús, bueno, hay varios en este equipo, ¿no? Mira, Nati dice, terrible el informe de Martín. En mi barrio Almagro cerraron 2 bares en el último año, una desgracia, lo de Milei, Macri y todos estos delincuentes, y varios mensajes en el mismo sentido, Feli, que hablan del golpe al sector gastronómico. Mecha de Belgrano, Félix Jair, dejo 10 y me siento bien atendida, si no, nada. Mecha de Belgrano, querido Félix Jair, en lugares de comida 10%, pido pocas veces, pero si pido doy 2.000. A todos los músicos de la calle 500, y a los que me piden también 500, dice Estela de Congreso. Acá los muchachos quieren saber por dónde deambula. ¿Dónde tocamos? ¿Dónde sacamos la guitarra a la calle? Claro. Marité dice que ella va a la Junta de 1810, que es un bar muy bonito sobre Avenida de Mayo, histórico, y nos saludamos de beso con los mozos. Marité ella los conoce. Un cariño profundo. Acá Gustavo de Florida me dice que Miguel Calvete fue siempre un gran operador y me cuenta que ha operado con... yo esto hoy no lo voy a buscar también, pero bueno, si estuvo con alguien del peronismo, ¿cuál sería el problema? Bastante turbino. Probablemente estuvo. No le quita nada de oscuro a lo que estamos contando y nada de real a las causas que estamos mencionando. Mira, Emiliano dice, si ya mencionamos la escena inicial de Perros de la Calle, esa en la que están en un bar, ¿te acordás? Y después se levantan y empiezan a disparar a troche y moche, que me parece que están discutiendo sobre la propina. Bueno, por aquí, ¿quién nos escribe? A ver, no veo quién es. Sebastián, gracias. Rubén, Vivi, dice, si de adolescente jugaste al Soul River, Jair. El Soul River no lo jugué tanto, jugué, por ejemplo, al Green Fandango. Soy artesana
Monotributistas nos dicen por acá, ¿qué voy a decir? No les quedó un solo punto de sueldo en su afán de complicarnos la vida, es por todos los flancos. ¿Hay salida? Nos dice Enia de Vera, y claro, que amargada con este tema. Bueno, hay tantos mensajes hoy, hay un montón, tenemos uno más ahí, nos tenemos que ir porque ya viene Atilio. Hola mis queridos, ¿cómo andan? Bueno, yo no te pude mandar mensajitos, Feli, espero que hayas pasado un hermoso día. Yo siempre dejo propina porque la verdad que te están teniendo bárbaro en muchos lugares, en general yo voy mucho a comer afuera y la verdad genial. Y bueno, siempre dejo el 10, que es lo que se dejaba siempre. Bueno, les mando un beso enorme, chao. Chau, gracias. No dejo el nombre. No dejo el nombre, pero dejo un mensaje muy lindo. Gracias por estar ahí. Después tenemos más oyentes. Nos vamos rapidito a la tanda. Ya regresamos con Atilio Borón. Somos Radio AM530. ¿Sabías que estás increíblemente cerca de una de las catedrales más importantes del mundo? ¿De un teatro a la altura de la Scala de Milano? ¿De un museo de ciencias naturales tan impactante como el Smithsonian de Washington? ¿De un parque infantil que inspiró al mismísimo Walt Disney? ¿Y de la primera ciudad planificada de Latinoamérica? Sí, todo eso lo encontrás en La Plata, además de una increíble gastronomía, los mejores planes y plazas diseñadas para enamorarte. Redescubrí La Plata. Estamos acá, increíblemente cerca. Municipalidad de La Plata. ¡Wow! ¿Cómo dices cuenta DNI? ¡Wow! ¿Que ahora tienes plazo fijo? ¡Wow! ¿Y que tienes una tasa especial? ¡Wow! Y eso hace que tu dinero crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Pará, ese último wow no entendí. ¡Wow! ¡Ah! ¡Que crece! Cuenta DNI. Tu plazo fijo de Banco Provincia es realmente wow. ¡Wow! Conoce más en bancoprovincia.com.ar. Tus oídos necesitan algo más que una cajita feliz. Radio Caníbal. Un banquete musical en AM530. Radio Caníbal. Los miércoles, de 1 a 3 de la mañana, Eduardo Fabregat musicaliza la vida. Gracias, mami. Escuchar este mensaje te toma más tiempo que abrochar tu cinturón o la sillita de tu hija o hijo. Un clic que salva. Ministerio de Transporte, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Facebook. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. La comunidad 530 ya es una realidad y necesitamos que siga creciendo. Tu suscripción es imprescindible para que esto sea posible. Sumate a la comunidad 530. Tendrás la posibilidad de recibir entradas de teatro, recitales, invitaciones a charlas y descuentos en productos y comercios. Bancá a la 530. La radio de las madres te necesita. Si tenés dudas, escribinos 11 64 19 16 50 o envíanos un correo info@am530somosradio.com. La tarde mejora si te acompaña la radio. Bonavita en la 530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad. Siempre. Campera de cuero, 1000 noches oscuras, las tachas, estrellas que forman la luna. La brisa fue una excusa para dártela y asegurarme de tenerte cerca. Una
flores vestía la esquina, jazmines, claveles y una rosa china. Quisiera que las horas naden sobre miel o que se tarde por lo menos en llegar el tren y estar con vos lo que se pueda, un rato alcanza, la vida entera también, decirle adiós a mi calavera, volver silbando, imaginándote. Campera de cuero gastada de luna. 13 y 11 minutos, se suma al aire el señor Atilio Borón. ¿Cómo le va, querido maestro? Muy bien, acá andamos de lo más bien, así abrumado por las noticias de todo tipo, y bueno, con muchas ganas de estar allá, claro, porque tenía pensado hablar sobre un poco de Chile, un poco de Ecuador, pero ahora aparece una noticia de último momento que Japón, la señora Sanae Takaichi, que es una colonizada igual que nuestro presidente, ¿verdad? Ella nació en Japón, pero su corazón está en Estados Unidos, llegó a decir algo que no se había dicho hace mucho, mucho tiempo, y es que Japón estaría dispuesto a entrar, digamos, en un enfrentamiento militar con China en caso de que China hiciera algún envío de tropas que justificara, ¿verdad?, o que tuviera por objetivo acabar con la autonomía de Taiwán. O sea, se mete directamente en un conflicto que no es de ella. Taiwán ha sido históricamente parte de China durante más de 1000 años. Hay 4 cartas reversales entre presidentes de Estados Unidos y el presidente de China, reconociendo que hay una sola China y que Taiwán es parte indisoluble de China. Sin embargo, esta persona, Takaichi, la premier japonesa, es la primera mujer que asume el cargo, bueno, demuestra una vocación guerrerista muy grande. Ahora, esto está relacionado, ¿no es cierto?, con el hecho de que lo que está pasando en el Mar Caribe, las amenazas al territorio de la población venezolana, para algunas personas significa que va a ser necesario que China haga algún gesto más o menos fuerte para poder parar a esa ofensiva de los Estados Unidos. Bien. ¿Y cuál puede ser el gesto fuerte? Bueno, pues enviar un destacamento naval, rodear la isla sin disparar un solo tiro, ni un misil ni nada. Pero bueno, esto está un poco aparte, la veo Irene León por ahí. Sí, sí, claro, y no te quería interrumpir. Dame un minuto, una intro de lo que pasó en Ecuador, Jair, que ayer tocamos el tema. En Ecuador, consulta popular, gran derrota del gobierno de Daniel Noboa, que iba con 4 caballitos de batalla fuertes, entre ellas meter bases extranjeras con legitimación popular al territorio ecuatoriano, y la otra, modificar la Constitución, que era una de las grandes herencias que dejó la Revolución Ciudadana, el proceso de cambio que condujo Rafael Correa. Perdió en todas las canchas, felicita goleada en contra, así que más que interesante escuchar una voz que pueda darnos un panorama de lo que sucedió. Irene León es socióloga, es analista de política internacional de Ecuador, especializada en alternativas de globalización y derecho a la comunicación. Irene, muchas gracias por recibirnos. Aquí te saludamos con Atilio Borón, Jair Sibel, Felicitas Bonavita. ¿Cómo estás? Hola, Felicitas, gracias por invitarme. Hola, Atilio. Hola, compañeros, qué gusto estar en la radio una vez más, siempre es un honor. Gracias. Y sí, aquí en Ecuador estamos contentos y contentas, al fin, ya era hora. Hemos tenido unos años bastante complejos, así que un gusto compartir con ustedes. ¿Y qué lectura hace, Irene, del contexto con estos resultados?
Bueno, creo que hay dos asuntos clave. El primero es que el pueblo ratificó con una gran mayoría la Constitución de la Revolución Ciudadana, que es una de las mejores constituciones del mundo, entre otras porque tiene un sentido integral, una visión de un país articulado en círculos concéntricos, primero a la región latinoamericana y del Caribe, luego al sur geopolítico y al mundo multipolar. Así que además de todos los aspectos que tienen que ver con la economía, con la política, con la cultura, en fin, con todo y con los derechos, hay esta visión de país que hay que destacar. Entonces eso es lo primero. Lo segundo es lo que ustedes señalaban, la pregunta que pretendía retirar de la Constitución la prohibición de establecer bases militares extranjeras en Ecuador. Ecuador, entre sus primeras definiciones constitucionales, se identifica como un país de paz, libre de bases militares e instalaciones de cualquier orden extranjeras. Así que en un momento en el que hay una intensiva ofensiva principalmente de Estados Unidos hacia la región, en ese sentido, hacia Latinoamérica y el Caribe, esto gana un significado aún mayor porque claro, Ecuador sí está involucrado desde el retorno al neoliberalismo en la geoestrategia militar estadounidense para la región y para toda la zona del Indo-Pacífico. Entonces, muy bien que el pueblo se pronunció en ese sentido y que, como podemos destacar, son cuestiones geopolíticas de gran importancia para toda la región latinoamericana y caribeña. Atilio, querido, te escuchamos. Sí, ¿esperabas un resultado así, tan contundente? Más del 60% en el caso de la pregunta sobre los militares, 61 y pico por ciento me parece en lo de la Constitución de Montecristi, el respaldo, el doble respaldo, ¿no?, que recibió esa Constitución. Son resultados muy, muy notables, ¿verdad? Que uno, no sé, yo personalmente me parecía que iba a ser difícil ganar, pero se ganó y se ganó ampliamente, lo cual quiere decir que hay un cambio importante en la conciencia de la gente, ¿no? Mira, yo creo que en Ecuador, a pesar de que es un país que ya lleva 8 años con un intensivo lawfare, con persecución política que es dirigida principalmente al movimiento Revolución Ciudadana que dirige desde el exilio Rafael Correa, y que es la principal fuerza política del país con todo eso. Entonces, creo que hay una línea de constancia más bien en la representatividad, tanto en las urnas como en todo el escenario político, es decir, con los antecedentes que señalo en todas las elecciones que se han dado hasta aquí, desde el retorno al neoliberalismo, Revolución Ciudadana llega a ser la contendora, a tener un escenario de poder. En las últimas elecciones, en abril de este año, la candidata Luisa González llegó a la segunda vuelta y hubo evidencias de fraude y con unas cifras que no serían las que se muestran ahora en la consulta popular y referendo, que son más del 60% de beneficio al pueblo, pero sí habían cifras altas que podrían haber evidenciado una victoria de Luisa González en las presidenciales sin el fraude. Entonces sí hay una disputa de proyectos y de propuesta en Ecuador, a pesar de todo lo que estamos viendo. Al fin, el último elemento es que aquí hay una dictadura no extraoficial, digamos. El gobierno de Daniel Noboa fue electo, entre comillas, con lo que acabo de señalar, y llegó con una agenda supuestamente liberal, pero es un anarcocapitalista que tiene trazos bastante autoritarios. Y eso podría haber sido un elemento que inhiba el pronunciamiento ciudadano, pero no fue así. Él no se manifiesta de manera muy clara en todo.
¿Cuál ha sido su reacción al conocer los resultados de este referendo? La de Noboa, dices. Sí. Bueno, cuando él desaparece del escenario, entonces ha hecho sus declaraciones que por lo general son muy cortitas, ¿no? Muy escuetas, y desaparece del mapa hasta hoy que supimos que viaja a su país preferido, Estados Unidos, y bueno, luego volverá al país. Eso hace siempre, en todos los momentos, incluso cuando ganó las elecciones, desapareció del escenario, se fue a Estados Unidos o a no sé dónde, y luego vuelve al país con su agenda. Entonces, no estamos hablando de un actor verdaderamente político, con una propuesta política o con un escenario de construcción de país, sino al contrario, es un escenario de destrucción institucional, de destrucción del Estado y de construcción, eso sí, de todos los escenarios posibles para el mercado, especialmente para su grupo, su holding familiar, y para toda este entramado geopolítico de Estados Unidos, geoestratégico más bien de Estados Unidos, que está muy cerca de los proyectos del complejo industrial, militar y digital estadounidense. Así que no se puede esperar pronunciamientos políticos en estas circunstancias de Noboa. Irene, quiero consultarte cómo queda parada la oposición, porque si bien es un golpe duro para el gobierno, también traías 2 o 3 datos que son importantes. Una oposición que fue dividida en las elecciones entre la CONAIE, el movimiento indígena, y el correísmo, y un correísmo que tiene la realidad de que su dirección política no está en el país, está en Bruselas. ¿Cómo queda parada la oposición y qué escenarios se les abren? Mira, Revolución Ciudadana es un movimiento político que, como dije, es considerado el más importante del país. Eso con cifras, con hechos y con estos escenarios de victoria electoral de los que hablaba. Creo que eso no hay mucha posibilidad de discutir en el país. Y de hecho, ya en escenarios electorales hubo intentos de gente que trató de presentarse como tercera vía, o gente que se presentó dentro del escenario de Revolución Ciudadana como distante de la postura de Rafael Correa, y no hay opción. Aquí el pueblo tiene claro que el liderazgo político lo tiene Rafael Correa, y no obstante el silencio mediático, y más bien la persecución mediática que existe hacia este dirigente, él continúa manteniendo esa adhesión popular importante. Por otro lado, los movimientos sociales, el movimiento indígena incluso, tienen un escenario que también es político, pero es diferente. Y en ese marco, tú mencionabas a la CONAIE, a otras organizaciones de los pueblos indígenas, quizá el movimiento de los trabajadores y otros movimientos no tienen el mismo escenario de representatividad que tiene un movimiento político como es Revolución Ciudadana. Entonces, en ese marco no podría yo decir que hay un fraccionamiento. Lo que sí podría decir es que durante la Revolución Ciudadana y después sí ha habido movimientos que se dicen sociales, o movimientos incluso que se dicen populares, que no adhieren a las posturas de cambio e incluso no adhieren al progresismo latinoamericano. Y eso existe y es un escenario en el que conviven los movimientos aquí y en otras partes. Claro. Así que bueno, son escenarios que se relacionan, pero no son todo y exactamente lo mismo. Cierra, Atilio. Sí, hay chances, Irene, muy completo el escenario que nos has pintado. Hay chances de que esto pueda modificar la actitud en relación al encarcelamiento de Jorge Glass,
que es un hombre que está muy enfermo y que está siendo sometido prácticamente a una tortura cotidiana. Creo que lo han trasladado a una cárcel de máxima seguridad. Fue secuestrado de la Embajada de México en Quito. Digamos, ¿crees que este cambio de humor social podría favorecer que haya una política de liberación de Glass, sobre el cual no han podido probar absolutamente nada? Bueno, la persecución judicial y mediática es el método a través del cual se ha instalado este golpe contra la revolución ciudadana en Ecuador. Y Jorge Glass es una suerte de trofeo que tiene la derecha bajo condiciones verdaderamente violatorias de todos los derechos humanos, de los derechos políticos. En fin, el ex vicepresidente de Ecuador cometió la gran infracción de haber propuesto un cambio de matriz productiva y haber creado grandes avances en ese sentido, y eso es antisistémico, anticapitalista, y eso también redunda en la persecución de la que Jorge Glass es víctima. Dudo mucho que cambie la situación en estas circunstancias donde, como dije, Ecuador está viviendo bajo una dictadura informal, pero con todos los síntomas de una dictadura. Así que esperemos, eso sí, que los movimientos sociales, los movimientos populares expresen una mayor adhesión a la lucha contra estas formas de persecución que cada día más les afecta también a ellos. Bien. Gracias, te agradecemos muchísimo, muy claro realmente escucharte, Irene. Gracias por tu tiempo, te mandamos un abrazo grande desde Buenos Aires. Muchas gracias, y también un abrazo grande a ustedes, a la Radio Madres, que seguimos mucho en Ecuador. Ah, mira qué bueno, adiós, qué bueno. Emilio, adiós, compañeros. Gracias, Irene. Muchas gracias, Irene. Adiós. Escuchamos a Irene León, socióloga, analista de política internacional de Ecuador, especialista en alternativas a la globalización y derecho a la comunicación. Atilio, teníamos tanto para hoy, porque queríamos pasar por Ecuador, queremos hablar de Chile también. Claro, y sí, hay que hablar de Chile, ¿no es cierto? Chile fue la mala noticia el fin de semana, Ecuador fue la buena noticia, ¿no? Claro. Por fin, realmente impresionante, ¿no? La derrota de Noboa. Y en Chile, digamos, un panorama muy complicado. Yo creo que se puede resumir en dos palabras: proeza y milagro. A ver si me explico. ¿Cuál sería la proeza? La proeza sería que Janet Jara pueda salir a hacer una intensísima campaña, ¿no es cierto?, sí, de diálogo permanente, te digo 7x24, ¿no es cierto?, con la población chilena, explicando su proyecto, explicando lo que significaría Kast. Kast es un pinochetista radical, no es como se dice acá la prensa argentina, ¿viste?, la prensa hegemónica, sí, siempre tan mentirosa. Es un conservador. No, hay diferencia entre un conservador y un fascista. Este hombre es un fascista, proviene de una familia nazi. A veces es una palabra que en Argentina no se usa mucho, fascista. Cuesta. Pero ya lo llevan la sangre, digo, ¿qué le vamos a hacer? El tipo es el nieto de un oficial del ejército nazi, y hay fotos de esto y todo, o sea, no es una calumnia de mi parte. Sí, el tema es qué hace con eso, ¿no? Porque ser nieto no te convierte en un fascista, el tema es si vos reivindicás esa historia, ¿no? Y la reivindica plenamente, digamos, el negas, por ejemplo, para él no tiene sentido hablar de Pinochet como dictadura, para nada. Claro. Fue un momento, un paréntesis en un proceso democrático que se había salido de rumbo y que por lo tanto requería una mano fuerte para rectificar el rumbo, y eso fue Pinochet. Es una defensa abierta de Pinochet la que hace, escúchame, no solamente Kast, la hace Kaiser también, que también es otro que tiene un antecedente facho, pero impresionante, hace saltar el termómetro, ¿no? Cuando el fachómetro. El fachómetro se va pero a las nubes. Evelyn Matei también, digamos, o sea, el tema es ahora, por eso digo yo la proeza. La proeza es llegar a la gente. Apareció el sorprendentemente, cuando nadie lo esperaba, Franco Parisi, sí, ¿verdad?, con casi 20% de los votos. Franco Parisi es un tipo que hace solamente campaña a través de las redes sociales. Esta vez estuvo en Chile, pero en la elección anterior, contra Boris, él sacó 12%, y en la anterior había sacado 3%. O sea, viene creciendo.
pero viene creciendo mucho. De hecho, vive en los Estados Unidos, aunque no se sabe si no tiene una residencia en Chile también. Y el tema es que ahí hay que conquistar esos votos, ¿verdad?, del famoso Partido de la Gente, así se llama el Partido de París, ¿no es cierto? Y sería un milagro, por eso digo, proeza de Janet Jara y al mismo tiempo un milagro llegar a esa conversión, porque cuando uno mira los números fríamente, evidentemente saquemos incluso a Parisi del medio, pero si los votos de Kaiser van para Kast, si los votos de Mattei también van para Kast, prácticamente va a ser muy difícil poder impedir el retorno del neopinochetismo, esta vez que ya no viene con uniforme militar, sino que es civil. Una pena muy grande, una lección para los gobiernos progresistas, o sea, la blandura, el camino del medio, la ancha avenida del medio. ¿Vos te acordás cuando hablábamos del Plan Cóndor 2? Claro. No hace tanto, ¿no? Digo, porque en términos generales lo que estamos viendo también acá en Argentina es el regreso al poder de quienes antes a través de las dictaduras se beneficiaban del modelo económico. Hoy en día no, porque ¿qué pasó? La sensibilidad de la sociedad contemporánea, sobre todo en los países de la periferia, como son los nuestros, ha cambiado para mal. Han sido a la larga víctimas de una larga prédica que lleva 20, 25, 30 años diciendo que la política es corrupta, que todos los políticos son iguales, que cada cual tiene que arreglárselas por su cuenta, que basta de sindicatos, basta de acción colectiva, que el individuo se salva por su cuenta y que no podés hacerte cargo de los demás, que son vagos, que son viciosos, etcétera, y todo eso ha penetrado, digamos, junto con un mensaje de resignación y esperanza que tiene mucho que ver con la penetración de ciertas iglesias en América Latina, iglesias neopentecostales, ¿verdad?, que prácticamente se plantan enfrente al Estado diciendo que la intervención estatal a la larga siempre es dañina y que, bueno, hay que trabajar, confiar en Dios, no involucrarse en estos movimientos colectivos, en estas protestas y resignarte a tu suerte, pero que si eres un buen cristiano y te resignas, el Señor te va a recompensar y te va a ofrecer los bienes que finalmente las organizaciones populares no te... En el Caribe queda un solo país con mayoría católica, hoy en día Costa Rica. El resto de los otros países centroamericanos tienen mayoría neopentecostal, pero también muy fuerte en Brasil, y está entrando también muy fuerte acá. Todo eso cambia el clima de opinión y hace que se puedan retornar los pinochetistas de civil o los procesistas, como vemos acá, la reivindicación en la Argentina, tanto del presidente como de la vicepresidenta, de la dictadura genocida. Digamos, esto era impensable hace apenas 10 o 15 años, sin embargo, hoy en día es una realidad palpable que vemos a cada momento. Atilio querido, el martes que viene, ¿usted va a estar por acá? ¿Dónde va? Dice, voy abajo de Ezeiza y voy de raje para la radio. No, ¿sí? Yo no le voy a pedir eso, no, lo vamos a cuidar. ¿Cómo No, creo que sí voy a ir, porque depende de la hora que llegue el avión. Es que me estoy yendo a Medellín, ¿verdad?, a Colombia. Hay un seminario muy, muy interesante. No tenía muchas ganas de ir, pero bueno, viste, yo, como dicen mis amigos, tengo el sí fácil. Acá Jair quiere ir de asistente, me dice. Que si necesitas un asistente que te lleve las maletas, Atilio, sabés que estoy siempre disponible, hablo bien colombiano. Habla bien en colombiano, bueno. La verdad qué detalles importantes ese detalle. Muy importante. Y vamos a ver, me han prometido como señuelo, y ahí fue cuando bajé todas las defensas, y dice, mira, si estás acá, casi con seguridad que Gustavo Petro te va a pedir que vayas a verlo. Llévame a mí, Atilio. Él me sigue, digamos, en las redes sociales, yo lo sigo a él también, o sea que, pero bueno, y eso fue lo que decidió finalmente, dije, bueno, ya sí voy, ¿no? Medio me arma un desastre. ¿Se viene la entrevista en la M530 con Gustavo Petro? Opa. Vamos a ver, si la consigo, por supuesto. Para el sábado, por supuesto, para el martes, para el día que sea, no importa. Claro. Sería bien interesante porque el hombre está bajo un ataque tremendo, Estados Unidos está pero absolutamente
convencido de que hay que acabar con ese cáncer que es el progresismo en Colombia. Colombia debe volver a la normalidad, un país que en 200 años nunca tuvo un gobierno popular, jamás. A ver, pensemos un poco, y algo como Hipólito Yrigoyen nunca existió en 200 años de historia colombiana, ni hablemos de peronismo, ¿verdad? El único gobierno que se ha desviado del patrón oligárquico conservador ha sido el de Gustavo Petro recién hace 2 años atrás. O sea, hablamos de un país con una construcción social oligárquica muy muy fuerte y bueno, y ahora plantándose muy bien él en el tema medio ambiente y por supuesto en el tema de la paz, rechazando la movida de Estados Unidos de trasladar esas tropas al Atlántico meridional, al Caribe meridional, ¿no? Bien. Atilio querido, buen viaje, cuídate mucho. Así lo haré. Bueno, te mandamos un abrazo. A ver si el martes estoy bien acá de vuelta con ustedes, porque no es lo mismo esto que estar allá. Un gran abrazo. Extraño el mate con coco. Yo quiero decirte, no te quiero meter presión, pero hoy acá todos están tomando mate con coco porque dije martes de Atilio. Es tremendo. Atilio, mirá, viejo, no te hagas el y tráete un ron ahí de Colombia si podés. Un ron de Caldas, ¿verdad? Sí, hermoso. Bueno, les mando un gran abrazo. Un beso grande, gracias Atilio querido. Bueno, el maestro Atilio Borón, como todos los martes, aquí en Bonavita en 530. Ya veo la postal, Atilio Petro, ¿eh? Totalmente, me encanta. Acá lo tenemos que traer a los dos acá, Bonavita, un mano a mano. Totalmente. Vamos a hacer la última tanda. Tengo mucho por aquí, enseguida los vamos a compartir. Hay muchos oyentes también. Muchísimo. Quiero que vengamos con los oyentes en un ratito, así que quédate. Estamos en el 1132 000 530. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530. Yerba mate La Buena. Conserva el aroma y sus propiedades de origen. Libre de gluten, buena calidad y buen precio. Toma mate y seguí escuchando la 530 con Yerba mate La Buena. Tu compañía de vida y buenos momentos. Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. Nicolás Márcico está en AM530. Ahora vamos a saludar a Marina Acosta de Analogías. Enfrentada ante un escenario de caos, si el gobierno perdía la elección, la sociedad eligió el statu quo, ¿no? Thomas Hobbes, el filósofo político, dice: el miedo es la más política de las pasiones, ¿no? Y ese miedo operó de manera muy fuerte en esta elección. A las 7, un buen comienzo en AM530. Construimos comunidad, buscamos la verdad siempre. Vení a conocer la provincia de Buenos Aires. Turismo todo el año. Provincia Bonita, Argentina. Más información en buenosaires.tour.ar. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Neoliberalismo y resistencias en América Latina, volumen 2. 6 agudos investigadores nos invitan a pensar en torno a los modelos de integración regional ante las complejidades del tablero geopolítico del siglo XXI. Compilado por Sebastián Pasquiarello y Juan Facundo Muccia, miembros del CEDI, Centro de Estudios para el Desarrollo Integral, con prólogo del ex canciller Rafael Bielsa. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería Café de Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. Las voces se multiplican. Nuestra comunidad se agranda. Impresionante lo que mejoró la radio. Espectacular, Togonetti, tu transmisión. De acá de Claromecó, el sudeste de la provincia de Buenos Aires, disfrutando de un hermoso día. Gracias a la comunidad 530, renovamos nuestra planta transmisora. Más potencia, más llegada. AM530 Somos Radio. A todo el país. Bonavita en la 530.
Construimos comunidad. AM530. Buscamos la verdad siempre. Hola Peggy, Yair, ¿qué tal? Bueno, hablando del tema de la propina, justamente anteanoche, una pizzería de la calle Corriente, cuando nos traen la cuenta que íbamos a pagar con tarjeta de crédito, en el ticket estaba el total y abajo cuánto sería agregándole el 10%. Entonces el mozo nos explica y nos dice si queremos o no queremos pagar uno u otro arancel. Bueno, pagamos con la propina incluida, pero previamente yo le pregunté al muchacho, al mozo, si esa plata le llegaba y me dijo que sí. ¿Cuánto dejo? Siempre dejo el 10%. Hay muchos boliches de Palermo que ya, si vos vas a dejar, tiene que ser el 10%. Y al muchacho que viene a la puerta, también el 10%. Pero hago excepciones cuando son noches de mucho frío, cuando llueve mucho, cuando veo cómo llega, si tengo un poquito más del 10%, se lo doy. Bueno, les mando un beso, habló Lidia de Flores. Lidia de La Matanza, los escucho siempre, una dupla buenísima. No, yo desde que ganó Milei ahora esta última elección, a la gente joven, casi nadie ya le dejó propina, porque todos votan a Milei. Ya en la otra elección estaba enojada, ya en el 2023, pero ahora en esta menos, ya no me pongo. No sé si está bien, está mal lo que hago, pero bueno, es lo que siento. Gracias. Me gusta esa sinceridad. Yo le pregunto previo, ¿por dónde rumbeás? ¿A quién votaste, Capo? ¿Qué pensás de la mano invisible del mercado? Porque a mí también me cuesta hacer el esfuerzo. Hola, Félix Yair, con respecto a la propina, no se olviden del laudo peronista. Este era otro mensaje en el mismo sentido. Era el 10% de la facturación obligatoria para todo el personal gastronómico. Al laudo lo sacó la dictadura y lo reemplazó por la propina. Nos cuenta Patricia, los patrones no querían el laudo porque todos los empleados sabían cuánto facturaban.
Pocho Brizuela, desde La Rioja, Feli te dice con un día de retraso, feliz cumpleaños a felicitas y Jair más el equipo por nutrirnos de una agenda que enfrente a la comunicación hegemónica y dominante. Abrazo grandes. Hola Feli, Estela de Tuzaingó, felicitas, termino de hablar con Edenor, es un robo, sin chumbo lo que hacen y nadie se fija en esto, ni pío, me enviaron la boleta, 30.000 pesos de más y solo dice ajustes y otros conceptos, descaradamente te dicen que no tuvieron tiempo para especificar en la boleta, pero que paguemos igual. Perdón, pero no puede. Bueno, está muy, muy enojada. Y después, con respecto a las propinas, me dice, suelo dejar propinas según la atención, a pesar de que nunca estuve de acuerdo con ella, ya que los dueños les pagan menos pensando justamente en eso, en que van a recibir una propina. Acá Cachito también, desde Entre Ríos, dice que espera que ocurra lo mismo acá, que van a pasar cosas importantes y que el pueblo se despierte. Ariel dice que volvieron a contratar seres humanos en Toyota porque fallaban los robots. No me digas, qué buena, una buena para nosotros. Sí, una buena para los humanos, hay que ver cuánto pagan después, ¿no? Y Víctor también se mete con el tema de la robotización. El chat del WhatsApp es una locura. Va por otro lado. De repente abre un canal. No les importa para nada lo que estamos hablando nosotros. Absolutamente, un debate filosófico sobre la robotización de los trabajadores. La robotización de los trabajadores empezó con los mozos que atienden, me parece. Por ahí viene el shade, mirá. El juez del caso Maradona tiene más piropos la jueza del caso Maradona tiene más piropos en las redes. Le dicen Sandra Bullock, Argentina, me cuenta Gustavo de Villa de Lina, que está siguiendo de cerca el tema aparentemente. Hola Feli y Jair, ayer Milei desmintió lo del monotributo, seguro lo instalan después del 10 de diciembre con un congreso reforzado a favor de ellos, son mentirosos seriales. Muchísimas gracias. Gabriela dice que cuando era chica iba a un club y en el restaurante había un mozo de tantos años que lo llamaban cigüeña, le pedías y te traía lo que querías. Escuchá lo que me cuenta Matilde desde Ushuaia. A ver. En un restaurante del hotel Los Cauquenes de Ushuaia, la propina para los mozos la juntan primero, deducen los costos de la vajilla rota y lo que queda se lo dividen para todo el personal del restaurante. No es ese el calificativo, pero me preguntan, ¿no? Por algo parecido, ¿no? Terrible lo que me estás contando. No descarto que suceda en otros lugares. Mabel dice, ¿por qué hay que dejar propina? Para que los que contratan no paguen un buen sueldo. Igual dejo propina solo si me atienden bien, porque hoy es su realidad, pero no debería ser así. Y Viviana, que dice que su hijo Fernando juega al Counter Strike y al Soul River, le mando un beso grande, cuando quiera jugamos. Bueno, Augusto, que nos manda un mensaje bastante extenso, pero me dice, así como estamos, es una quimera llegar a 2027, ¿en qué condiciones? Con los despojos de una patria destrozada. Bueno, gracias, te mando un abrazo. Gracias Nora también, que me manda una foto del bodegón de Villaluro, miércoles 21:30, estaba vacío, me manda la foto y efectivamente se ve vacío. Antes había que hacer cola, me cuenta Nora, estaba ella sola. ¿Viste cuando empezás a ver los mozos o los trabajadores, las trabajadoras mirándose la cara en los comercios? Sí. Hoy vos vas mirando y se están viendo la cara entre ellos porque no hay gente. Sí, acomodando las cosas, ¿no? Las casas de deporte, las casas de ropa, gastronomía, etcétera. Mirá lo que dicen acá, Feli Walter. ¿Qué? Dice, laburé en Ibiza, en las Baleares, éramos más de 20 y la propina se repartía entre todos, hasta el de los baños y el estacionamiento. Acá se la llevan solo los mozos. Magdalena me corrige, que dice que la escena que yo presenté es la de Pulp Fiction y no la de la otra que comentaban, no sé si era Buenos Muchachos, perdón por mi error cinematográfico. Y Suripanta dice, juegazo, el Green Fandango, es de LucasArts, juegazo, marcó mi juventud. Mira, Martín nos dice, Jair y Feli, propina, ¿quién puede salir a comer afuera? Martín del Jahuel, gracias Martín. Gracias Lucila también, que me dice, siempre dejo propina, siempre que salimos con amigas dejamos, son laburantes, hay que ponerse en el lugar del otro y también concientizar a los laburantes, como decía la compañera Lucila. Pibe Manolo dice, le dejo propina al peluquero porque me tapa bien las entradas. Bueno, mandale un beso, que venga por acá cuando quiera. Claro, así con gusto, ¿no? Qué difícil de haber sido la secundaria para alguien llamado Calvete, dice acá Sergio. ¿Cómo se ponen de contemplativos ustedes? Calvete rima con cibulete. Voy a decir cibulete porque si no, no rima. Y con burlete, Calvete, vení y arreglame el burlete. Claro. Como hija de mozo, acostumbro a dejar propina, siempre deberían tener mejor sueldo, pero a mí me educó, me dice Silvia de Padua. Calvete, bailate el firulete. No, bueno, basta, ya está, ya abriste un portal. Mónica dice, hola, ¿alguien sabe si hay grupo de WhatsApp de la radio o es el mismo número? No hay un grupo de WhatsApp, pero tenés el número, Moni, que es el 11 3200 0530 y ahí te vas a escuchar en la melodiosa voz de Bonavita. ¿Calvete tiene un palacete? Bueno.
Bien, podría. Un Hola, grumete. históricamente dejo el 10% en efectivo, nos cuenta María Teresa de Belgrano. Gracias, Tegre. Hola, buenas tardes. No puedo dejar el Diego, dejo mazo 2.000, 1.000, depende de lo que tengan efectivo, nos dice Gustavo de San Martín. Bueno, gracias. Muchos más con este tema. Calvete, ¿toma con pajita o con sorbete? Buah, Basta, porque así muchachos, arrancamos y después basta, se cae los pido, una por denuncia. favor, porque sí. llegó el momento dulce del programa presentado por los alfajores peronistas de La Dominga, que pueden conseguir en su Instagram, @la_dominga73. Los alfajores de La Dominga traen imágenes impresas en homenaje a figuras populares, además de producir otras delicias reposteras. ¿Lo querés a Néstor en un alfajor? Obvio. Lo tenemos. ¿Querés a Cristina? ¿Qué te parece? La tenemos. ¿Querés al general, a Evita, al Diego, al Eternauta? A todos juntos a lo la quiero. jueza Maquintache, la querés en un alfajor. A Calvete. ¿Lo querés a Calvete? A Calvete, sí. Los tenés a todos. Podés hacer tus pedidos en @la_dominga73. Ideales para regalar y compartir, celebrando al pueblo en desayunos y meriendas con los alfajores populares de La Dominga. Y esto, hablando de Popu, sí que es Popu. La Delio Valdés en el Movistar Arena, este 27 de noviembre. Atenti si te gusta la Delio Valdés, querés ir, porque encanta. hay un gran beneficio para los integrantes de la comunidad de la 530. La Delio, reconocida orquesta de cumbia, se presenta en vivo con su esperado disco El Desvelo. Las entradas tienen un costo de 40.000, pero si formas parte de nuestra comunidad, accedes con un 30% de descuento. Suscríbete a través de www.am530somosradio.com. Entradas limitadas, jueves 27 de noviembre, Movistar Arena. Puerta, 19 horas, show 21 horas. ¿Vos sos de estar muy puntual? Yo soy muy puntual y además me encanta la Delio Valdés por dos hechos. Uno, porque muchos de sus integrantes son hinchas de Atlanta. Sí. Dos, porque son una cooperativa, además. Y tres, porque suenan fantásticos. Ese O al eso revés, es en lo realidad ese va lógico. arriba, ese es el primero. Sí, ese es el uno. Es la el uno. Delia Y Valdés, está Ivonne de bandana. ¿Qué más querés? Está como está. Yo creo que para tu cumpleaños, que es en febrero, ¿no? Sí, pero lo puedo festejar el resto de los 360 para días. tu cumpleaños. Para Sí. tu cumpleaños ¿Qué? te vamos a regalar. Es que nunca venís para tu cumpleaños igual, porque ahora que me acuerdo, nunca festejamos. Un tu reproche me cumpleaños. vas a regalar para mi cumpleaños. Gracias. Te vamos a regalar una remera de bandana. Te Me vamos a regalar una encantaría, remera. Bonavita. ¿Te ¿Sabés que la gustaría? traería? Sí. Listo, sí. ya lo dejo agendado que para el cumpleaños Me sale. encanta. La voy a usar para alguna salida formal. Perfecto, 13:52 minutos, Jair Sibel. Felicita, te voy a contar, vos sabés que esta semana es la Semana de la Soberanía, porque básicamente es el día en que se conmemora la vuelta de obligado, y nosotros nos fuimos a navegar el río Paraná. ¿Tuviste la suerte alguna vez de navegar? Bueno, nosotros tampoco lo habíamos tenido, viste que está la frase esta de que no se puede defender lo que uno no conoce. Así es. Y realmente la náutica es algo que nos queda bastante lejano, por lo menos a los que vivimos un poquito lejos de Rosario o de ciudades que tienen una tradición más cercana al río, y nos fuimos a navegar el río Paraná. ¿Vos sabías que el río Paraná tiene algunas condiciones? En verdad se llama la Vía Fluvial Paraná-Paraguay, que es la vía que nace en la Cuenca del Plata, que atraviesa 4 países, entre ellos Bolivia, Paraguay, Brasil, Uruguay y obviamente el nuestro, Argentina. Sale el 80% de las exportaciones de nuestro país. Y mira este dato, el 50% de las proteínas vegetales y animales que se consumen en el mundo, el 50% pasa por la vía navegable Paraná-Paraguay. Y vos decís, wow, qué increíble, el Estado argentino se debe estar llevando una buena tasca de los miles de millones de dólares que pasan por la vía fluvial Paraná-Paraguay. No, mi ciela. ¿Quiénes se lo llevan? Bueno, se la lleva Cargill, se la lleva Glencore, se la lleva Dreyfus, una suiza, una francesa, una estadounidense, que además son las que deciden lo que pasa ahí, ¿no? Obviamente que en diálogo con la Dirección Nacional de Vía Navegable, en diálogo con algún intendente de la zona. 30.000 millones de dólares al año es el negocio legal que se llevan. Otros 30.000 millones es el negocio ilegal, porque vos sabés cómo se declara una carga, vos muy pronto Me quizás imagino que habrá muchas balanzas y mucho personal que está destinado justamente a hacer un minucioso control de todo lo que sale. Y vos vas a la Bolsa de Rosario, Bolsa de Rosario, toma nota, lo agarrás a un escribano de la Bolsa de Rosario, que no sé por qué en los estereotipos que yo construyo es un mafioso de guante blanco, y le decís, señor escribano de la Bolsa de Rosario, aquí tengo 10.000 toneladas. Ajá. Y te dice, señor empresario agroexportador, ¿usted está seguro? Sí, ¿cuándo vio un empresario que mienta? No, en ningún lado. Bueno, firme aquí
aquí. Entonces es solo una declaración de buena voluntad y vos estás declarando ahí millones y millones de dólares que se fabrican en nuestro suelo y que se van para afuera. Bueno, claramente esto tiene un origen en los 90, cuando el gobierno menemista privatizó, entregó a Hidrovía S.A. y a Jean de Null, la belga, la concesión del hidrovía. Y vos dirás, bueno, pero en los gobiernos peronistas se modificó esto. No se modificó. Nadie tuvo los huevos ni los ovarios de meterse a controlar el comercio exterior, Felicitas, que es la base por la que se desangra nuestro país. Y no es algo que no haya pasado, porque el siglo pasado hubo un general que fue presidente en este país que construyó algo que se llamaba el IAPI, el Instituto Argentino de la Promoción Industrial, que centralizó y estatizó y controló el comercio exterior. Pero bueno, acá no sucede. En la semana te voy a ir contando algunos datos, porque también tengo una historia sobre 2 cargamentos que salen del puerto de Vicentín, declarados como maní. Ah, mira. Y en algún momento alguien dice, che, vamos a probar este maní. ¿Qué tan rico está este maní? Te dejó un poco mandibuleando este maní. ¿Qué será lo que tiene adentro? Bueno, no era maní, era merca, era cocaína de alta pureza, porque merca es la que queda acá, cocaína de alta pureza es la que se exporta, y te voy a contar la relación entre los puertos privados y el negocio de la cocaína en Rosario. Porque muchos los monos, pero los que ganan son los buitres, son los contadores de las grandes empresas, son los que ayudan al esquema de blanqueo y a la exportación de cocaína. Y la primer carga de cocaína que salió del puerto de Rosario, ¿sabés quién la supervisó? ¿Quién? Un tal Almirante Macera. 1978, la dictadura no solamente nos mató una generación gloriosa, nos entregó al capital financiero internacional, sino que abrió la vía de exportación de cocaína desde la Argentina hasta el mundo. Todo esto va a salir por El Grito del Sur, si les interesa, Feli, y por el Instagram de la Red de Medios Digitales. Nos juntamos 13 periodistas de distintas provincias a hacer todas historias, la vuelta de Obligado, la batalla de Punta Quebracho, lo que pasa con los puertos y la cocaína, lo que pasa con nuestras vías navegables, lo tenés todo en esas redes sociales. Perfecto. Así que Red de Medios Digitales. En el Instagram, entonces, Red de Medios Digitales y Grito del Sur, por supuesto. El Grito del Sur, así todo junto. Perfecto, 13:56 minutos. Cuanto más espero, decime cómo. Si me muevo rápido, lo quemo todo. Lo que cambia ya no es de oro. Una luz de frente que nos deja solo. Eso no es bueno y te gusta. Guau, 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 guau. Eso no es bueno y te gusta. Guau, 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 guau. Ahora el espejo es reunión de monos. El fuego es un chiste, parecemos otros. Cuando ríen solos ya les queda poco. Vestidos de blanco se preguntan cómo. Eso no es bueno y te gusta. Guau, 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 guau. Eso no es bueno y te gusta. Guau, 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 guau. Eso no es bueno y te gusta. Guau, guau, guau. Nos vamos, señoras y señores, muchísimas gracias por acompañarnos. Está Charlie Escalante, gracias Charlie querido, en los controles centrales, Alejandro Aimú, Lucho Murad, equipo de producción, Vicente Castro es nuestro operador de streaming, Manon Sanseverino nos acompaña también en las redes sociales, el señor Jair Sibel aquí en el estudio. El lujo de compartir con usted, Bonavita. Mañana nos encontramos nuevamente, como todos los días, a las 12, ya se viene Carlos Polimeni, quédate.